Compañeros, compañeras, amigos y amigas, en primer lugar agradeceros vuestra presencia en este acto sindical del 1 de mayo. Un 1 de mayo que se celebra inmersos en la crisis, acompañado con las políticas de recorte y de austeridad que nos han impuesto tanto desde la derecha de la Unión Europea como del propio gobierno del Partido Popular. Y una política que se está aplicando en este país de forma implacable. Y mientras aplican estas políticas brutales, nos hablan, nos inundan de palabrerías referentes a la salida de la crisis. Y la pregunta es, ¿qué salida es esa que provoca más paro, más desigualdad, pobreza, recorte de derechos laborales, recortes sociales, deteriora gravemente el sistema de protección social y deja en la cuneta a millones de españoles? ¿Qué salida de la crisis es esa? Nos preguntamos. Y nos quieren convencer y quieren que nos conformemos, pero no nos vamos a conformar. Lo tenemos claro. Mientras sigan aplicando estas políticas, nosotros seguiremos diciendo no. Y a esas fanfarrias y tambores y a esa palabrería del gobierno central nos acompaña el soniquete del gobierno del Partido Popular de nuestra ciudad, que permanentemente nos viene diciendo en los distintos medios de comunicación y nos inunda con páginas y con las televisiones y con la radio de que esta ciudad está cada día mejor, cuando la realidad es todo lo contrario. La ciudad está cada día peor y esa es evidentemente la realidad en la que nosotros vivimos. Y lo demás es puro ruido que trata de ocultar y de apagar el grito de la pobreza, de la desigualdad y el grito del paro. Amigos y amigas, hace 4 años y desde esta misma tribuna denunciábamos que esta ciudad tenía 9.000 parados. 4 años después y el mes que viene esta ciudad llegará a los 14.000 parados. Esta denuncia que venimos haciendo año tras año está abocando a esta ciudad a una ciudad sin salida, sin futuro, sin perspectiva y sin proyecto. Y lo que es peor, está dejando a un lado a nuestros jóvenes. Y esos parámetros de la ciudad que no pueden ocultar determinan en qué momento nos encontramos en la ciudad de Melilla. ¿Y el mérito de quién es? Pues el mérito es de quienes llevan 14 años gobernando esta ciudad, evidentemente. Y el mérito es de que seamos una de las primeras regiones europeas con más índice de paro, se lo debemos al señor Imbroda y a su gobierno. El que tengamos los mayores índices de pobreza, de fracaso escolar, se lo debemos a esos 14 años del gobierno popular. Y todo ello con un 46% de población de jóvenes de menos de 30 años en esta ciudad. Y mi pregunta es, ¿qué les espera a los jóvenes melillenses en esta ciudad? ¿Qué futuro tienen en la misma? Yo lo digo honestamente, no se puede gobernar una ciudad en el siglo XXI con los mismos parámetros que cuando éramos plaza de soberanía, porque eso es lo que están haciendo. Nos gobiernan como hace 40 años en esta ciudad. Y de esta forma esta ciudad va a seguir sin futuro. Mirad, el desarrollo de esta ciudad no se construye dejando que la economía sumergida cabalgue desbocada en esta ciudad como lo está haciendo, y sin que los responsables políticos hagan nada por solucionarlo. Según los cálculos que hemos hecho en la UGT, debemos de andar aproximadamente por encima del 35%.
Cifras que evidentemente hacen mucho daño al desarrollo de la ciudad y solo beneficia a los bolsillos de los desaprensivos que solo les importa engordar sus cuentas de resultados y sus bolsillos a costa de los trabajadores que están muy necesitados de encontrar un trabajo. Sí, amigos, compañeros y compañeras, la economía sumergida avanza en esta ciudad y extiende sus tentáculos y no hacen absolutamente nada para reducir estos coeficientes de economía sumergida. Y la pregunta que nos hacemos desde la UGT es ¿por qué son tan contemplativos con aquellos que vienen practicando estas ilegalidades? ¿Por qué lo son? Y son preguntas que no encuentran respuestas. Son preguntas que no encuentran respuesta. Mirad, nuestra prioridad como sindicato evidentemente no puede ser de otra forma que es la lucha contra el desempleo. Y no solo contra el desempleo, sino contra los propios efectos sociales que causa el desempleo. Y por ello nosotros demandamos una salida real de la crisis y que esa salida real de la crisis debe pasar por abandonar las políticas de austeridad y las políticas de recorte que están practicando y se debe de apostar por la creación de empleo, por el reforzamiento de los derechos laborales, por el reforzamiento de la negociación colectiva, por la protección social, por la protección de todos aquellos que la crisis está dejando en la cuneta. Y evidentemente la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, porque no es tontería lo que venimos diciendo. Como continuamos en este sendero, la fractura social se va a provocar en esta ciudad. Y cuando se provoque, vamos a ver quiénes son los padres, los autores de esta fractura social. Porque esto es lo único que trae las consecuencias de políticas de recorte y de austeridad y de paro en Melilla. Y yo me tengo que sonreír muchas veces cuando escucho algunos sectores empresariales de esta ciudad. Y me río y sonrío muchas veces, por no decir barbaridades, porque evidentemente sus opiniones dejan mucho que desear. Nuestra pregunta es, ¿su apuesta por la ciudad cuál es? ¿Deteriorar aún más el mercado de trabajo? ¿Quitar los derechos que tienen conseguidos los convenios colectivos después de tantos años de lucha? ¿Esa es la visión del sector empresarial de Melilla para salir de la crisis? ¿Recortar los derechos de los que trabajan para ellos, para que ganen dinero? ¿Esa es la salida de la crisis que nos proponen? Y yo me pregunto, ¿de qué se están quejando aquellos que siguen vendiendo los productos en esta ciudad como si no hubiese crisis? Si nada más que hay que darse una vuelta por los escaparates para ver los precios en esta ciudad. Y lo hacen porque su intención es seguir manteniendo los mismos beneficios. Y como no lo pueden hacer con mucha venta, lo hacen recortando los derechos de los trabajadores y recortando salarios. Y esa, evidentemente, no es una decisión acertada. Y demuestra que es una visión muy corta, pero muy miope del problema que tiene esta ciudad. Y además, nos amenazan en la prensa. Nos dicen que se van a descolgar de los convenios. Como si a estas alturas las amenazas hicieran mella en nosotros. Si ellos se descuelgan de los convenios, llevaremos sus cuentas corrientes a los tribunales. Que no le quepa la menor duda. Que no se piensen algunos aquí que se van a ir de rosita si hacen eso. Si ellos se descuelgan de los convenios unilateralmente, sus cuentas de resultados, sus libros, los vamos a llevar a los tribunales. Y vamos a enseñar en esta ciudad a estos que se pegan tanto golpe de pecho de melillismo,
cómo son sus libros de matrícula de trabajador y cómo han hecho sus fortunas en esta ciudad. A esos que tanto golpe de pecho, repito, se pegan por esta ciudad y que tanto aman y quieren a la misma. Mirad, la situación es muy complicada y lo sabemos quienes tenemos la responsabilidad de estar en la mesa de negociación. La negociación colectiva en la ciudad está absolutamente empantanada. Salvo la negociación del convenio del sector de limpieza y edificios locales, lo demás está bloqueado absolutamente. Mientras está bloqueado, está ahí. Ellos lo que pretenden es que se caigan, ¿no? Porque el único interés, como he repetido antes, el único interés que tienen, porque podíamos enseñar las plataformas que han presentado, plataformas que solo hablan de quitar, quitar, quitar y quitar. Quitar pagas extraordinarias, quitar días de permiso, quitar días de feria, bajar la incapacidad temporal, tanto los convenios de comercio como de hostelería, como el de panadería, como el de metal. Después de solicitar más de 8 reuniones en 2 años, solo han aparecido 2, nunca tienen tiempo para reunirse. Y si ya no digo del de la construcción, que se firmó hace 4 meses, llegamos a un acuerdo a la mesa, el presidente de la patronal de la construcción todavía no ha tenido tiempo de estampar su firma en el documento. Esa es la patronal que tenemos en esta ciudad. Y por tanto nosotros seguiremos luchando para reforzar la negociación colectiva, para recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, y lucharemos para que la reforma laboral, esa que ha traído 800.000 nuevos parados y 1.200.000 menos ocupados, debe ser totalmente suprimida. Y debemos garantizar en todo momento que a un convenio, solo a un convenio, lo puede sustituir otro convenio. Y por tanto, nosotros estamos en la defensa que para salir de la crisis es muy importante 2 cosas. Una, que los salarios ganen poder adquisitivo, que los salarios ganen poder de compra. 2, fundamentalmente, la creación de empleo. Si esas 2 situaciones no se dan, no habrá salida de la crisis. Sí, la habrá para los que ellos defienden, para las cifras macroeconómicas, para la banca, para los que más tienen, para los que menos pagan, evidentemente. Para ellos sí les vale la salida de esta crisis, pero no para los millones de españoles que están en esta situación. Y al hilo de esto, no voy a pasar sin querer denunciar desde aquí a 2 grandes empresas de esta ciudad. A Fomento de Construcciones y Contratas y a la empresa Euler. Las 2 mayores empresas de 3 que mayores trabajadores tienen en el sector privado. Son 2 empresas, 2 que se están dedicando a quedarse con el dinero de los trabajadores de las bonificaciones de la Seguridad Social. Y son 2 empresas que viven en esta ciudad del dinero de todos los melillenses. Porque son empresas que prestan servicios públicos privatizados. Pero nadie del gobierno, ni el presidente de la ciudad, se digna a hacer algo para defender a esos trabajadores que no cobran esas bonificaciones. Yo me pregunto, ¿para cuándo, Imbroda, vas a hacer algo por estos trabajadores después de habértelo contado ya en innumerables ocasiones? Hagan algo, haz algo alguna vez por los trabajadores. No beneficia a esas empresas que tanto están perjudicando a la ciudad, porque a fin de cuentas se están quitando cantidades que oscilan entre 40 y 80 euros de trabajadores que, si los tuvieran en sus nóminas, irían directamente al consumo de la ciudad. Y no, están en la cuenta de resultados de esas empresas en la ciudad de Madrid. Mirad, compañeros y compañeras, después de 14 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad, 14 años dando la espalda a la interlocución social,
Nosotros tenemos la obligación y el deber, como no puede ser de otra forma, de seguir demandando un gran acuerdo político por la ciudad, un gran pacto por el empleo de la ciudad. Hay que ser muy poco sensible para no atender esta demanda. Un pacto que una a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales, que nos sirva para avanzar en el medio y en el largo plazo de esta ciudad. Un pacto social por el empleo basado fundamentalmente en la igualdad y en la cohesión social, con medidas que sirvan fundamentalmente para generar empleo, pero para generar empleo con derecho, empleo estable, empleo con futuro para ese 46% de jóvenes de menos de 30 años que tiene esta ciudad. Mirad, compañeros y compañeras, salir de la crisis no son solo datos macroeconómicos, es algo mucho más profundo, porque después de toda esa fanfarria y tanto tambores, la realidad es que se sigue destruyendo empleo, crece el paro de larga duración, mientras está avanzando el trabajo a tiempo parcial, sustituyendo al empleo fijo. Los datos de la EPA confirman la devastación que existe del mercado laboral. Una devastación sin precedentes en el periodo democrático y producida como consecuencia y al amparo de la crisis, y cuya recuperación no es posible con un escenario de crecimiento tan débil como el que nos están vendiendo el gobierno del Partido Popular. Por el contrario, todo apunta a que si mantienen las actuales políticas, la salida de la crisis será muy lenta, tan lenta que podríamos tardar 20 años en alcanzar las cifras del 9% o del 10% de paro en esta ciudad. Mirad, no somos neutrales desde la UGT, nunca lo hemos sido, evidentemente. El 25 de mayo los españoles tenemos una cita con las urnas y la tenemos para elegir a nuevos parlamentarios europeos. Y el movimiento sindical tiene algunos retos que son los que os voy a decir. Poner fin a la austeridad y al dumping social, poner fin a los ataques a los derechos de los trabajadores y a la protección social. Y para cambiar de rumbo, compañeros y compañeras, debemos elegir parlamentarios y parlamentarias dispuestos a defender los intereses de la ciudadanía, no los intereses de la banca ni de los grandes empresarios. Para eso debe servir nuestro voto el día 25 de mayo, única y exclusivamente para eso. Parlamentarios y parlamentarias, compañeros, que impongan un cambio de política y que construyan otro proyecto europeo basado en el progreso social, que ponga fin a las políticas de austeridad que provocan desempleo, la pobreza, la desigualdad, el dumping salarial, el fiscal, y evidentemente para redescubrir una nueva Europa más cercana a los ciudadanos. Por tanto, los melillenses, compañeros y compañeras, al igual que el resto de los españoles, tenemos una cita con las urnas el 25 de mayo. Hagamos, por tanto, con nuestros votos, que contribuyamos a buscar esa Europa tan necesaria, esa Europa más cercana a los ciudadanos. Amigos y amigas, con la fuerza de la fecha histórica que es hoy para los trabajadores el 1 de mayo, con la legitimidad de ser la organización más antigua de esta ciudad,
Hace unos días se publicó un libro por parte de dos compañeros, el compañero Cul y el compañero Miguel Ángel, del primer congreso de la UGT Melilla, hace solo 81 años, casi nada. Y desde esa legitimidad reivindicamos el derecho a un trabajo decente para todos los melillenses. Y también proclamamos desde aquí, como no puede ser de otra forma, nuestra solidaridad con todos aquellos que sufren la lacra de esta crisis en forma de paro, de pobreza y de desigualdad. Por tanto, exigimos mayor transparencia en la actuación de los poderes públicos y rechazamos las limitaciones del Partido Popular, que intenta aplicar a las libertades básicas de reunión, de manifestación, de expresión y huelga a través de la acción policial o mediante el cambio de la normativa de las propias leyes actuales. Compañeros y compañeras, termino como hemos empezado. Quiero daros las gracias, deciros que la Unión General de Trabajadores está hoy aquí, estará mañana aquí y estará en un futuro aquí. ¡Viva los trabajadores y trabajadoras! ¡Viva el 1 de mayo! Muchas gracias.